La ira de Dios, el tema que se ha vuelto una excusa para pertenecer a toda clase de filosofías humanas. Deteriorando el juicio de Dios. Creyendo algo que es contrario a las escrituras. Minimizando el pecado. Y dando puerta abierta al pecador creyendo que no será castigado con el pretexto de que Dios es amor. Lo que no tienen en cuenta los que predican el amor erróneo de Dios es que Dios es justicia y Él tiene que castigar al pecador. Seamos de aquellos que perseveran hasta el fin, en medio de muchas pruebas y aflicciones. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás una de las preguntas que podría surgir al enfrentar este tema es, ¿Dios tiene ira? Sí, el Dios de toda paciencia, misericordia, amor, lleno de bondad y fidelidad, también sabe decir basta, se acabó el tiempo de esperar, ahora viene el castigo. El Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Jud 5b, 7, así, en repetidas oportunidades, el pueblo de Israel sufrió la ira de Dios por causa de su pecado y desobediencia. En los días del rey Josías, viviendo el pueblo una gran apostasía, fue hallado el libro de la ley, y Josías fue conmovido por las palabras del libro, y consultó a Dios acerca de su vida y del pueblo. Id y preguntad a Jehová por mí, y por todo el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. 2R 22, 13, esta es la ira de Dios que también está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, sobre todo el mundo. Viene con juicio para todos los desobedientes, soberbios, y altivos. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Is 13, 9, 11. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ro 1, 18. Siendo la ira de Dios un castigo tan fuerte y terrible para el mundo, es necesario considerar por qué Dios actúa de esa manera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ro 2, 5, 9, Dios envió a predicar en todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de pecados en su Hijo Jesucristo. Manifestó su amor y misericordia a todos los hombres. Pero, ¿qué se hará con los que menosprecian el sacrificio de Cristo? ¿Con aquellos que perseveran en la maldad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. F5, 5, 6, muchos son los que han desobedecido a las palabras dadas por el Señor y han despreciado el amor con que Cristo les ha querido salvar, prefiriendo antes deleitarse con el engaño del pecado. La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo ha de suceder esto? La respuesta es clara en las Escrituras, será con la manifestación del día del Señor. Notemos las características de aquel día. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sof 1, 14, 15, tenemos respuesta bastante clara que la ira de Dios se manifestará en su día, pero necesitamos más luz acerca de este día. ¿Cuándo vendrá este día? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mt 24, 29, 30. Ahora, en este pasaje tenemos algo mucho más preciso, nos dice que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por lo que se hace evidente que está hablando de la gran tribulación final, o persecución para todos los que amen la verdad y permanezcan fieles al Señor Jesús. Mt 24, 9. LS 21, 16, 19. AP 13, 7. 20, 4, 6. El testimonio de Lucas acerca de la ira venidera dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. LS 21, 25, 28, una clara señal será, entonces, las cosas sobrenaturales que se manifestarán en los cielos, y que está todo ello ajeno a la voluntad y capacidad de los hombres. Otra señal que tenemos para poder entender el tiempo del cumplimiento de estas palabras, son los sonidos de trompetas, ya que estos sonidos anuncian la ira de Dios, y el último de ellos indica la venida del Señor con poder y gloria, en la cual se producirá la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un TS 4, 15, 17, notemos la precisión dada por el apóstol Pablo a los Corintios, al decir que la resurrección será a la última trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 15, 52, teniendo ahora esta precisión acerca de la final trompeta, debemos saber qué se nos dice acerca de esta trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A 11, 15, 18, notaremos cómo concuerdan todos los pasajes que hablan sobre el mismo tema. La ira de Dios juntamente con la resurrección de los santos, y precisamente a la final trompeta. Es importante para una mejor comprensión, que de acuerdo con las Escrituras, hay 3 resurrecciones que se han de efectuar durante el tiempo. La primera resurrección ya se efectuó, pues es la del Señor Jesús. En Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 15, 22, b, 24, si nos centramos en la resurrección de aquellos que son de Cristo, podremos precisar que esta resurrección ha de ocurrir después de toda persecución y guerra contra los santos y fieles de Jesús. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. A 20, 4, 6, entonces viene el Señor y hace justicia a sus santos, los levanta en gloria y les entrega su galardón. Y también derrama su ira sobre todos los que amaron más la injusticia y se complacieron en el pecado. Esta es la causa por la cual viene la ira de Dios sobre todo el mundo.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. 2 1, 6, 10. Dios nos ayude a tener un corazón fiel y que seamos de aquellos que perseveran hasta el fin, en medio de muchas pruebas y aflicciones. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.